Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy José Luis García, el Doc Pepe, y el día de hoy vamos a hablar de causas específicas de proteinuria durante el embarazo y cómo diferenciarlas de alguna otra glomerulopatía primaria, sobre todo en contexto de la preeclampsia, que esta es una patología relativamente frecuente durante el embarazo y es una causa muy importante de proteinuria durante la gestación. Es bien importante recordar que la preeclampsia suele presentarse después de las 20 semanas de gestación y usualmente las pacientes se presentan con un descontrol hipertensivo. Sin embargo, esto también puede ocurrir con alguna otra glomerulopatía, incluso con una nefropatía membranosa por una activación de lupus o unas complicaciones de diabetes, amiloidosis o por el debut de una enfermedad de cambios mínimos, una glomerulosclerosis focal y segmentaria, alguna otra nefropatía membranosa e incluso pues alguna otra etiología que nos puede estar generando una proteinuria subnefrótica como las que ya comentamos. Pero hay puntos claves que a mí me ayudan a saber si esa proteinuria es por una preeclampsia o por una glomerulopatía. Pero vayamos por pasos. Hay que tener en cuenta y entender que la placenta enferma libera una cantidad excesiva de una proteína llamada tirosina 1 que es similar a FMS, que es un receptor soluble del factor de crecimiento endotelial vascular. Las pacientes que debutan con preeclampsia tienen un exceso de SFLT1, el cual se une al factor de crecimiento endotelial y causa una disfunción endotelial generalizada que conduce a las manifestaciones clínicas de la preeclampsia. Entonces, hay que entender a SFLT1 como un factor antiangiogénico, puesto que secuestra al VEG y a PIF, y eso da un daño endotelial que se traduce en preeclampsia. También hay que saber que existen otros factores de crecimiento endotelial que son proangiogénicos y disminuyen durante la preeclampsia. Entonces, vamos a tener una balanza donde se aumenta SFLT1 y disminuye el PIGF, al menos en contexto de preeclampsia. Sin embargo, en las glomerulopatías primarias, ya sea una glomerulopatía membranosa, una glomerulopatía por IgA, una glomerulosclerosis focal y segmentaria, aquí el SFLT1 lo vamos a encontrar normal o discretamente elevado, pero no tan elevado como en una preeclampsia. Y el PIG va a estar normal o discretamente reducido. Algo importante es que se suele hacer una medición del SFLT1 en relación con la PIGF. Y si esta está elevada, me habla de un estado antiangiogénico que se traduce en preeclampsia. Si esa relación de SFLT1 sobre PIGF es menor de 38, suele descartar preeclampsia en las siguientes 2 semanas. Entonces podríamos decir que no va a evolucionar hacia eso en el paciente. Pero si se encuentra esa relación mayor de 38, tenemos una sospecha fuerte de que pueda estar cursando con preeclampsia. Si esa relación se vuelve de más de 85 antes de la semana 34 de embarazo, esto es altamente sugestivo de preeclampsia temprana. Y si esa relación está en más de 110 después de las 34 semanas, estaríamos hablando de que casi estamos confirmando una preeclampsia. Esto es importante y saber que existe como un recurso que se puede solicitar en un contexto en el que tengamos duda. Sin embargo, hay que recordar que en la preeclampsia el cuadro clínico, las semanas de evolución son importantes y el descontrol hipertensivo son pivotes importantes para llegar al diagnóstico de la preeclampsia y sobre todo tratar ese descontrol hipertensivo en la mujer para evitar retraso en el crecimiento intrauterino y mayor muerte fetal. Asimismo, hay otros anticuerpos que nos pueden ayudar a saber si ese cuadro clínico no es una preeclampsia. Por ejemplo, hay unos que son muy específicos de glomerulopatía membranosa primaria,
como son los anticuerpos anti-PLA2R, y suelen estar positivos en el 70-80% de los casos de glomerulopatías membranosas primarias. Si una paciente embarazada presenta una proteinuria súbita o masiva de 3 a 5 gramos al día con estos anticuerpos positivos, es casi diagnóstico de glomerulopatía membranosa primaria. Y estos anti-PLA2R no suelen alterarse por la preeclampsia. Entonces, sí son bastante útiles como marcadores específicos para diferenciar la glomerulopatía membranosa primaria de una preeclampsia. Ahora bien, recapitulemos todo esto. Si tenemos una relación de SFLT1 sobre PIGF que es muy alta y sobre todo mayor de 110 después de la semana 38 de gestación, esto es prácticamente diagnóstico de preeclampsia. Y recuerden que esta relación del SFLT1 sobre PIGF suele estar normal o muy poquito elevada durante la glomerulopatía. Los anticuerpos anti-PLA2R van a estar negativos en preeclampsia y suelen estar positivos en una glomerulopatía. Si como sospechamos en un cuadro clínico, por ejemplo, de nefropatía por lupus, podemos solicitar medir los bueno, el complemento C3 y C4 y usualmente C3 disminuye en una nefropatía lúpica. También podemos hacer descarte de vasculitis buscando ANCAS, o incluso también descarte de lupus buscando anticuerpos anti-DNA. Asimismo, es importante ver el sedimento, puesto que el sedimento urinario suele estar activo cuando tenemos un paciente con una glomerulopatía primaria. La preeclampsia, bien importante, inicia después de las 20 semanas de gestación, pero la glomerulopatía puede aparecer en cualquier momento de la gestación y pues usualmente se presenta en una gestación en las primeras semanas. Asimismo, en las glomerulopatías, a veces puede que el paciente no se presente con una hipertensión arterial, sobre todo si su presentación es, por ejemplo, con una proteinuria en rangos no nefróticos, en un síndrome nefrótico, pero si se presentase como un síndrome nefrítico, es probable que también se presente con una hipertensión arterial. Recordar que la trombocitopenia puede estar presente en la preeclampsia y en las glomerulopatías puede o no puede estar presente. Y es muy típico de la preeclampsia que hay alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático. Como moraleja final, es importante saber si estamos en contexto de una preeclampsia o de una glomerulopatía, porque la preeclampsia, si esta llegase a descontrolarse sobre una preeclampsia severa o incluso darnos un cuadro clínico de un síndrome de HELP, aquí lo importante sería dar la resolución del embarazo y dar un manejo con una terapia SUSPAN a la paciente, con niveles exageradamente altos de magnesio que son los adecuados para esta paciente y prevenir que tenga un cuadro clínico más severo. Mientras que en las pacientes que tienen una nefropatía, ya sea por una glomerulopatía primaria, le podemos dar chance a esa gestación y dar tratamiento con terapias que sean dirigidas a apagar esa enfermedad y que algunas son compatibles durante la gestación. Por ejemplo, hay tratamientos que se pueden dar que son inmunosupresores durante la gestación, como por ejemplo la satioprina, dosis bajas de esteroides, la hidroxicloroquina, pero eso ya es tema que vamos a poder ver en una exposición que tengo aquí en este canal que tiene una duración de 1 hora que habla precisamente de todo esto. Hasta aquí con la mini cápsula del día de hoy y espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda o pregunta o comentario pueden dejarlo pues en la cajita de YouTube. Chao, chao.